Estudié a continuación un video sobre miscelánea de algunos ejercicios. A un planeta donde el valor numérico de la gravedad sea mayor que la Tierra o menor, esto le afecta directamente el peso de los cuerpos. Por segunda ley de Newton sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Luego, si la gravedad es mayor, el peso de la persona será mayor. Y si la gravedad es menor, el peso de la persona será menor. A continuación, un ejercicio en plano inclinado para determinar por segunda ley de Newton algunos valores o primera ley de Newton. En este caso, el carro está completamente detenido y eso quiere decir que aplico solamente la primera ley de Newton en la que la sumatoria de fuerza es igual a cero. Recordemos que eso quiere decir que no hay movimiento o la velocidad es constante. En este ejercicio obtenemos las siguientes fuerzas. Hay un cable que sostiene el vehículo formando cierto ángulo con el plano inclinado. Ese cable genera una tensión. La tensión se puede descomponer en dos fuerzas. Una tensión en X, que se obtiene multiplicando la tensión por el coseno del ángulo, y otra tensión en Y, que se obtiene multiplicando la tensión por el ángulo. Adicionalmente, el auto tiene un peso. El peso del auto es verticalmente al centro de la Tierra, pero también se puede descomponer en una componente que va en el eje Y paralelo a esta línea del eje Y que he llamado y se obtiene multiplicando el peso del vehículo por el coseno del ángulo. En este caso, el que tengo en mención. Y también una componente en en X de ese mismo peso va paralela a este eje X y se obtiene multiplicando el peso por el seno del ángulo. Por el seno del ángulo porque este vector es justamente un vector paralelo a esta línea y es cateto opuesto al ángulo que tenemos aquí, que es justamente este mismo ángulo que está mostrando. El ejercicio entonces consistirá en hacer sumatoria de fuerzas igual a cero. Como podemos observar, hay eje X y eje Y. Quiere decir que debo hacer sumatoria de fuerza tanto en el eje X con su respectivo signo, como en este caso, la fuerza que va hacia arriba será positiva en el eje X y la fuerza que va hacia abajo será negativa. Y también hago la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a cero, en el cual yo puedo establecer que las fuerzas que van como la normal y el test, la tensión en Y son positivas, van en el eje y esta componente del peso es negativa porque va en el eje Y negativo, y hago la sumatoria igual a cero. Despejo las variables que me están preguntando y soluciono el problema. Muy parecido al problema anterior, encontramos este problema, que es un problema de alguien que ala una caja. En el problema anterior era un vehículo, ahora esta persona genera una fuerza. Esta fuerza tiene componente en Y y componente en X. La caja también tiene un peso que tiene componente en X y componente en Y. Por supuesto, hay una fuerza normal similar a la que actúa acá con el vehículo. Entonces, los valores son muy similares, cambiarán algunos datos numéricos para que usted continúe el ejercicio. A continuación, este ejercicio donde tenemos dos masas atadas por una sola cuerda, generando una sola tensión, pero tenemos entonces que cada peso se descompone de la siguiente manera. El peso 1 que tenemos acá verticalmente tiene una componente en el eje Y y una componente en el eje X, similar al carro y a lo de la caja del ejercicio anterior. Esta componente en Y del peso 1 va con la fuerza normal. Como vemos, hay una fuerza normal que se dirige de esta manera y con la cual yo voy a establecer justamente una relación en el mismo eje, en el eje Y. Igual el peso que ocurre en el eje Y para el peso 2. Es una componente, ya sabemos cómo se calcula, el peso 2 también tiene una componente en X y adicionalmente este sistema está en movimiento o se mueve dependiendo del valor de las masas. Suponemos que la masa de mayor valor tira de la otra, es decir, que el sistema se mueve, en este caso, hacia mi derecha o en sentido horario. Quiere decir que la masa de mayor valor baja y la masa de menor valor sube.
Eso quiere decir que entonces la fuerza de fricción que vemos aquí es una fuerza que se opone al movimiento, va justamente en sentido opuesto y se puede calcular multiplicando el coeficiente de fricción por la normal. Esta fuerza de fricción depende entonces de la fuerza normal. Primero debo calcular la fuerza normal para luego calcular la fuerza de fricción. Obtengo la fuerza normal igualando estas dos fuerzas que están en el mismo eje. Entonces el peso en Y, sin duda, será igual al valor de la fuerza normal. Igual acá, el peso en Y de este peso 1, sin duda será igual a la fuerza normal y de eso depende también la fuerza de fricción. Miremos que la fuerza de fricción aquí apunta al contrario del movimiento de la masa de menor valor. Si la masa de menor valor sube, la fuerza de fricción va al contrario. Finalmente, entonces, aplico la segunda ley de Newton en el eje de movimiento. La fuerza que va responsable del movimiento será positiva, en este caso el peso 2 en X será positivo y la fricción será negativa. Igual esta tensión será negativa, esta tensión será positiva, este peso en 1 en X será negativo y esta fricción 1 también será negativo. Luego, haciendo la sumatoria de fuerzas, igual a masa por aceleración, donde considero las dos masas que están en movimiento, despejaré entonces la aceleración en el ejercicio. Insisto, debemos aplicar la segunda ley de Newton. En el caso de la segunda ley de Newton, obtengo sumatoria de fuerza igual a sumatoria de masas en mi ejercicio multiplicado por la aceleración. A continuación, para nuestro ejercicio aquí tenemos una mesa horizontal en la cual aparecen diferentes cuerpos. Suponemos que el cuerpo mayor es el de la masa 1 y tira de las otras dos masas, es decir, la masa 1 baja, mientras que la masa 2 se mueve a la izquierda y la masa 2 continúa hacia arriba. Esa masa 2 o masa 3 vendría hacia arriba, la masa 2 va a la izquierda. Aquí tenemos entonces las tensiones, los pesos, también tengo una fuerza de fricción que se obtiene multiplicando la componente de la normal por el coeficiente de fricción. Igual hago sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, teniendo en cuenta que el sistema, si está en movimiento, deberá tener una aceleración. Y obviamente como tengo tres masas unidas, pues entonces aquí hago la sumatoria de las tres masas y las multiplico por la aceleración. Despejo la aceleración del sistema de fuerzas del movimiento. Si regreso a mi imagen, entonces el peso 1 será positivo, la tensión 1 negativo, tensión 1, esta tensión positiva, tensión 2 negativa, tensión 2 que tengo aquí positiva y el peso 3 será negativo. Sumatoria de fuerzas igual a 0 y faltaría la fricción, obviamente que depende de la normal, será negativa y se obtiene multiplicando el coeficiente de fricción por la normal. Bueno, otro ejercicio relacionado es este ejercicio que está completamente en equilibrio. Primera ley de Newton. Cada tensión tiene componente. Tensión B tiene componente en Y y componente en X. La tensión en A también tiene componente en Y y componente en X que dependen del ángulo. Este ángulo de 30 grados vendría aquí y este otro ángulo también vendría acá. Aquí tengo los valores de cada componente en Y y en X y otra componente será el peso. La tensión C deberá ser igual al peso que tenemos aquí W. Desconocido por ahora, entonces yo puedo decir que en la primera ley de Newton hago sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Recuerde que estas dos tensiones que estoy señalando serán positivas, mientras que la tensión en C será negativo igual a 0. Y también esta tensión en X de B será positiva y la tensión de A en X será negativo. Aparte sumo las dos tensiones y las igualo a 0, despejando lo que me están pidiendo. Bueno, debemos recordar también en este ejemplo, a mover una nevera a dos señores hacen diferentes fuerzas. Esta fuerza de este señor, la fuerza 1, tiene dos componentes, en X y en Y. Se obtienen gracias a este ángulo, de la misma forma como explicamos los ejercicios anteriores. Este señor actúa con otra fuerza, también tiene componente del señor 2 en X y en Y. Luego, para que el sistema no se mueva en el eje X, la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Sume la fuerza
F1 en Y, que es positiva, más la fuerza F2 en Y, que es negativa, iguálelas a cero. Si no da cero, ese resultado indica que este joven que está aquí, brazos cruzados, debe hacer una fuerza sobre la nevera para que ella compense esa fuerza allí y sea igual a cero. Deberá calcular qué fuerza es. Para los movimientos en el plano, recordemos que tenemos siempre en el plano dos movimientos. Uno horizontal con velocidad constante, es decir, no cambia la velocidad. Y la única ecuación que gobierna el movimiento es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, de tal manera que el movimiento horizontal en X se calcula multiplicando la velocidad horizontal por el coseno del ángulo por el tiempo que demora en el aire. Y en el movimiento vertical tenemos un movimiento con velocidad siempre variable, de acuerdo a la gravedad, en la cual la gravedad siempre actúa sobre esa velocidad disminuyendo su valor. La altura depende entonces, un medio de la gravedad, recordemos que la gravedad siempre es negativa, en el caso de la Tierra menos 9.81, tiempo al cuadrado, velocidad inicial por el seno del ángulo multiplicado por el tiempo más la altura inicial. Notando que cuando la altura, cuando el cuerpo cae, el proyectil cae al suelo, entonces obtenemos que la altura será igual a cero. Y si la altura es igual a cero, pues despejo aquí el tiempo en el aire, etc. La velocidad en Y también cambia, depende de la velocidad inicial en Y y depende también más la gravedad por el tiempo. La velocidad en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y también elevada al cuadrado, muy bien, más dos veces la gravedad por la altura. Combinando estas ecuaciones puedo yo deducir que en la altura máxima sucede que la velocidad en Y vale cero. Es decir, igualando este valor a cero, yo puedo despejar de aquí el tiempo o los datos que requiera. Igual acá. Amigos, que tengan éxitos en sus pruebas y nos vemos la próxima. Hasta luego.